Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad aprenderemos dos herramientas administrativas que elaboran las empresas para operar con cuentas y no tener inconvenientes. El primero es el plan de cuentas, que es un detalle de las principales cuentas que utiliza la empresa, y el segundo es el manual de cuentas. Como todo manual, piensen por ejemplo en el manual del usuario de un celular, el manual de cuenta nos dice cómo se utiliza cada cuenta, es decir, cuándo anoto algo en el debe y cuándo anoto algo en el haber, y también qué representa o qué significa esa cuenta. Empecemos con el plan de cuentas. El plan de cuenta es el ordenamiento de todas las cuentas que se utilizan en el procesamiento contable de la empresa, de una manera particular. Esto es, que el ordenamiento tiene que estar ordenado de una manera particular. Es la herramienta administrativa que agrupa sistemáticamente los conceptos representativos de las variaciones y modificaciones que se operan en el patrimonio de una empresa. Y es un medio auxiliar del sistema de información contable. Hay ciertas características o requisitos que debe tener el plan de cuentas para que sea útil. Por ejemplo, debe estar ordenado, es decir, debe contemplar un criterio racional planificado. A esto nos referíamos cuando decíamos que tiene que estar ordenado de una manera particular. Tiene que estar completo, es decir, debe contener todas las cuentas necesarias para reflejar todos los posibles movimientos que se vayan a producir en la operatoria de la empresa. Tiene que ser claro, es decir, que los términos que se utilicen tienen que ser comprensibles para cualquier persona interesada en el funcionamiento del sistema de información contable de la empresa. Y por último, tiene que ser flexible. Esto significa que debe prever la posible incorporación de cuentas en cualquier otro momento en función de las necesidades que se vayan sucediendo desde que se confeccionó originalmente el plan de cuentas. Es importante también que periódicamente se revise la vigencia de las cuentas que están dentro del plan de cuentas, procediendo a la cancelación o a la eliminación de aquellas que hayan dejado de ser utilizadas en la registración contable de la empresa. Por ejemplo, si una empresa decide comenzar a operar con tarjetas de crédito, va a ser necesario que una cuenta contable represente esas ventas realizadas con tarjeta de crédito. Entonces, en ese caso, el plan de cuentas debe tener la posibilidad de que se incorporen nuevas cuentas. Supongamos ahora que una empresa decide dejar de operar con el banco en donde tiene depositada su dinero. En ese caso, el plan de cuentas tiene que prever la posibilidad de cancelar o eliminar esa cuenta que representa el dinero depositado en ese banco. En algunos países existen planes de cuentas unificados que se utilizan en todas las empresas de un mismo rubro, pero no es el caso de nuestro país. En nuestro país no existe un plan de cuentas unificado. Es decir, que el plan de cuentas varía de una empresa a otra y el diseño depende de cada una de las empresas. Depende también del tipo de actividad que desempeña esa empresa. Pensemos que no es lo mismo una empresa comercial que una empresa de servicios o que una empresa industrial. Es decir, que va a depender del tamaño de la empresa, de los medios de registración que utilice y de la forma de operar que tenga la empresa. Por ejemplo, si trabaja con tarjetas de crédito, va a ser necesario que tenga una cuenta que represente esas ventas con tarjeta de crédito. Otra empresa, en cambio, puede decidir no trabajar con tarjetas de crédito y en ese caso su plan de cuentas no tendrá una cuenta que represente ventas con tarjetas de crédito. A esto nos referíamos cuando hablamos de que el plan de cuentas tiene que ser flexible.
El plan de cuentas tiene por objetivos o por finalidad básicamente dos: uno interno y objetivos externos. Dentro de los objetivos internos, el plan de cuentas se utiliza para organizar el sistema de información contable y para recopilar los movimientos, así como también para elaborar los estados contables o información de salida de la empresa. Los estados contables son la información que prepara una empresa para que los usuarios, tanto internos como externos, tomen decisiones con ellos. La forma de elaborar los estados contables, ustedes lo van a ver en SIC 3. Entre los objetivos para el público externo, es decir, para la gente que está fuera de la empresa, el plan de cuentas sirve, por ejemplo, para identificar qué tipo de empresa es de la que se trata y la modalidad de gestión de la empresa. Por ejemplo, el público en general, si en un plan de cuentas ve cuentas que hagan referencia, por ejemplo, a tractores o a maquinarias, podemos interpretar que se trata de una empresa industrial, ¿sí? Entonces, para el público externo, el plan de cuentas sirve para identificar qué tipo de empresa es y cuál es la modalidad de gestión de la empresa. Dijimos que el plan de cuentas debe estar ordenado y que debe ser flexible para incorporar nuevas cuentas a medida que se van utilizando. Un plan de cuentas se ordena mediante la codificación de las cuentas, lo que consiste en reemplazar por símbolos o códigos el nombre de todas las cuentas incluidas en el plan de cuentas para su individualización, es decir, que cada cuenta tiene un código cada cuenta. La codificación puede hacerse de forma numérica, alfabética, alfanumérica o de otra manera que sea útil para la empresa. La forma de codificación más común es el numérico decimal, es decir, con números del 1 al 10. Es necesario que la codificación permita la inclusión de nuevas cuentas, debido a que permanentemente se puede tener la necesidad de la utilización de cuentas no previstas en un principio cuando se creó originalmente el plan de cuentas. Expliquemos con el video cómo se trabaja la codificación y el ordenamiento de las cuentas. Primero tenemos un primer dígito que va a hacer referencia a una cuenta recompuesta, es decir, que vamos a tener las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio neto, las cuentas de ingreso, las cuentas de egresos, las cuentas complementarias y las cuentas de orden. Vemos que a cada cuenta se corresponde un dígito, el 1 para el activo, el 2 para el pasivo, el 3 para el patrimonio neto, 4 ingresos, 5 egresos, 6 complementarias, 7 de orden. Este va a ser un 1 cuando la cuenta haga referencia a un concepto del activo, es decir, que se trate de bienes o derechos. Va a ser un 2 cuando me represente deudas u obligaciones y así sucesivamente. Esas son las cuentas recompuestas entonces. El segundo dígito hace referencia a las cuentas compuestas o rubros. Entonces, dentro del activo vamos a tener, por ejemplo, caja y banco, bienes de uso, bienes de cambio, grandes grupos de cuentas más básicas o sencillas, que son los otros dos dígitos que vienen. Y esas son las cuentas con las que finalmente nosotros vamos a terminar registrando. Podría, en el caso de que se trate de cuentas simples o analíticas, agregar, por ejemplo, más código. Veamos un ejemplo. Yo tengo el activo por un lado y por otro lado el
pasivo. Vamos a hacer un plan de cuentas atenuado. Dijimos que al activo se le corresponde el 1 y al pasivo le corresponde el 2. Dentro del activo tenemos un rubro como puede ser caja y banco, que me agrupa a todas aquellas cuentas que se convierten en dinero rápidamente. Y podemos tener otro rubro como por ejemplo bienes de cambio, que me representa aquellos bienes que están destinados a ser intercambiados. Entonces, el rubro caja y banco va a tener el 1, 1. El rubro bienes de cambio va a tener el 1, 2. Dentro de caja y banco puedo tener caja, que me representa dinero en efectivo. Puedo tener banco X, puede ser Banco Macro, Banco Nación, Banco Credicop, cuenta corriente, que me representa el dinero depositado en ese banco. O puedo tener el banco Z, llámese Banco Nación, Galicia, ICBC, cuenta corriente, que me representa dinero depositado en ese banco, entre otros. Entonces la codificación de estas cuentas va a ser 1, 1, 1 para caja, 1, 1 porque está dentro del activo, dentro de caja y banco, y es la primera dentro del rubro caja y banco. 1, 1, 2, es decir, 1 porque es activo, 1 porque es caja y banco, 2 porque es la segunda en orden dentro del rubro caja y banco. 1, 1, 3 para la cuenta que sigue, 1 porque es activo, 1 porque está dentro de caja y banco, 3 porque es la tercera dentro del rubro caja y banco. Y podría así seguir teniendo 1, 1, 4, 1, 1, 5, etc. Es decir que si se van incorporando cuentas porque necesito ir incorporando cuentas, lo puedo ir haciendo siguiendo la codificación. En el caso de los bienes de cambio, por ejemplo, yo podría tener mercaderías, que me representa bienes que están destinados a la venta. En ese caso, la codificación va a ser 1, 2, 1. 1 porque es activo, 2 porque está dentro del rubro bienes de cambio, 1 porque es la primer cuenta que está dentro del rubro bienes de cambio. Pero yo podría tener, por ejemplo, otro rubro, aparte de caja y banco, aparte de mercaderías, aparte de bienes de cambio, perdón, podría tener otro rubro como bienes de uso. En ese caso, usaría el 1.3, el 1.4, y dentro del 1.3 tendría el 1.3.1, el 1.3.2, el 1.3.3. Veamos este modelo que está a la derecha del video. Tenemos 1 para todas las cuentas de activo. Tiene 1.1 para caja y banco y tiene 1.2 para inversiones. Fíjense que acá en el ejemplo que nosotros seguimos utilizamos bienes de cambio, pero en este modelo que está a la derecha hemos usado inversiones. Bueno, una de las características de los planes de cuenta dijimos que dependía de cada una de las empresas. En este caso, esta empresa no maneja inversiones. Entonces no necesita cuentas que representen inversiones. Pero la idea de este modelo que está a la derecha es que vean cómo es la codificación. Dentro de caja y banco tenemos 1101 para fondos a depositar o caja. 1102 fondo fijo. 1103 banco cuenta corriente. 1104 banco caja de ahorro. 1105 moneda extranjera y así. Dentro del 12 vamos a tener títulos públicos, acciones de otras empresas, inmuebles en alquiler y otras cuentas que me representen inversiones, es decir, están agrupadas dentro de una cuenta compuesta o rubro que se llama inversiones. El manual de cuentas. A diferencia del plan de cuentas, el manual de cuentas se lo define como las normas escritas que la empresa agrega a su plan de cuentas indicando el contenido de cada una de las cuentas, es decir, la descripción detallada de las cuentas, la forma de utilización indicando los movimientos que se pueden producir en cada cuenta, con toda la explicación necesaria para lograr la mayor claridad posible. Es decir, que al igual que el manual de un celular o de cualquier otro electrodoméstico,
El manual de cuentas nos indica cómo se utilizan. En este caso, cómo se utilizan las cuentas, cuándo se debitan, cuándo se acreditan y qué nos representa el saldo contable. Explica detalladamente el concepto y el significado de cada cuenta y los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa su saldo y otros datos que puedan llegar a servir para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente. Por ejemplo, la cuenta caja podría estar descrita en el manual de cuenta diciendo que me representa fondos en caja en moneda nacional de disponibilidad inmediata, que incluye también los cheques recibidos de terceros que pueden ser inmediatamente cobrados o depositados en cuenta corriente. Por ejemplo, hay empresas que no incluyen a los cheques recibidos de terceros y los cheques recibidos de terceros lo mandan a otra cuenta específica. Eso va a depender de cuánta cantidad de cheques recibidos de terceros reciba la empresa. Si recibe uno en todo el año y tal vez no convenga crear otra cuenta que represente cheques recibidos de terceros y lo incluyen dentro de caja. Pero además el manual de cuenta nos va a decir cuándo se debita, por ejemplo, cuando aportan los dueños de la empresa, cuando cobro ventas, cuando hay devoluciones de impuestos en efectivo y cualquier otro movimiento que implique que la empresa reciba dinero en efectivo. Por ejemplo, un cobro. También me va a decir cuándo se acredita, por ejemplo, por el pago de deudas u obligaciones con terceros, al pago de proveedores, el pago de alquileres, pago de sueldos, pago de cualquier otro gasto, siempre que lo haga con dinero en efectivo. Eso es más o menos lo que incluye el manual de cuentas de cada una de las cuentas que están integrando el plan de cuentas. Luego de esto, los invito a que estudien las principales cuentas que vamos a utilizar en nuestra materia y que serán los instrumentos con los cuales registraremos las diferentes operaciones que se van realizando en la empresa. Operaciones de compra, venta, pago, cobro, depósitos, etc. Entonces, va a ser necesario que ustedes manejen el plan de cuentas que les he facilitado y que lean el manual de cuentas y lo tengan a mano para saber cómo se utiliza cada una de esas cuentas que están integrando el plan de cuentas. Nos vemos en el próximo video.